Control S para que se guarde. Vale, estoy mirando las referencias y cierra de una forma diferente, pero la verdad que no son muy buenas. Entonces hay diferentes alternativas. Yo creo que la que parece más interesante es una que acabo de encontrar que tiene un poquito más de detalle, que ahora mismo tampoco sé cómo añadirle. Bueno, no es en la parte frontal, en la parte trasera no tendría que ser especialmente complicado. En la parte trasera, lo que podemos hacer para darle la forma que... Esto sería seleccionar todas las caras, bueno, Alt C para que se convierta en Mesh, con todas las caras traseras seleccionadas, nada de la frontal. Le puedo hacer una intrusión para recordar un poco la forma que teníamos por la parte de delante, la cual en realidad no sé incluso si convendría arrastrarla hacia la parte de atrás, pero bueno. X faces, manteniendo un poco esta altura. Vamos a sacar de aquí una extrusión, la cual nos va a hacer como una especie de cruz. Voy a quitar esto de aquí. Escala Z0, control 1 para ver la parte trasera. Igualmente me va a estar molestando bastante la parte frontal. ¿Cómo puedo arreglar esto? Bueno, me pongo en la vista lateral, con el wireframe selecciono todo lo que no quiera ver, que en este caso es esto de aquí, y con la H lo oculto. Sigue estando dentro del mismo objeto, pero ahora ya no me molesta para dar la forma. Bien, tengo esto aquí seleccionado, entonces ahora lo escalo un poco en X, me vengo a la parte inferior, repito, sí, bueno, repito el proceso, escalo, escala Z0 y lo escalo en X un poco para que me dé esa forma de ahí. Con la F lo puedo juntar con la parte superior y en todo caso ahora está aquí escala X0 y escala X0. Si solo quiero trabajar un lado también lo puedo hacer, no veo necesario hacerlo por los dos, pero bueno. Aquí haríamos prácticamente la misma pieza que teníamos delante, que vendría a ser una extrusión que quede recta. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues Alt H para volver a ver el objeto como lo tengo y puedo seleccionar la geometría que me interesa, Shift D y en este caso la desplazo en Y. Con el snap a vértices G en Y para que no se mueva la posición me lo recoloca y ahora con el vértice aquí sí que moveré la forma del escudo para que encaje perfectamente con lo que quería hacer. Doble medio vértices by distance. Control 1 o 1, pues estamos trabajando en la parte frontal, trasera, selecciono medio objeto y X vértices. Una alternativa, perdón, X faces. Una alternativa a hacer esto, ¿vale? Sería seleccionar todo mi objeto, venir a una mesh y decirle si me traes. Ahora me ha eliminado esta parte porque lo que me interesa es que sea de menos X, perdón, o de X a menos X. De esta manera ya me coloca directamente el objeto. Lo siguiente que vamos a hacer es esta parte de aquí, una pequeña extrusión hacia la parte interior. Cuidado porque tengo el snap activado. La voy a escalar para que se vea. Y ahora aquí tendríamos que cerrar. No he seleccionado bien. W merge by distance. Vale, aquí hay un vértice que se ha separado. Bueno, center mismo. De esta manera, ahora sí, selecciono todo el objeto. Voy a dejar este vértice aquí, una extrusión que tiro para adentro, la escalo para que se vea la forma. Yo creo que ha ido muy para adentro. Lo muevo en Y para que no quede tan interior. Lo escalo para que se vea bien la forma. Lo tiro un poco más externo. Con la vista trasera ajusto un poco más para que se vean los vértices, sobre todo este de aquí, que me lo está metiendo muy al interior. Puedo aprovechar la forma que ya tengo en la parte original para acabar de ajustar los vértices. Podría haciendo un snap, ahora no lo necesito porque tampoco quiero que tenga, no necesito que sea completamente exacto, pero podría haciendo un snap siempre y cuando dejara la I fuera del snap, porque de esta manera me lo acabaría de ajustar.
ahora tendría que ver aquí cómo puedo hacer más caras, que vendría a ser seleccionar esto y con la F ir rellenando y añadir la geometría que crea necesaria para acabar de dar la forma al objeto. W, measure by distance. Fuera el snap para poder ajustar mejor a qué altura lo tengo que poner. Activo el snap otra vez para que se junte con el vértice que toca. Añado más geometría. Y poco a poco voy cerrando el objeto. Aquí necesitaré geometría. Bueno. W, measure by distance, con todo seleccionado. Ahora puedo hacer un symmetrize, como ya lo tenía preparado. Me hace tanto la parte derecha como la parte izquierda. Ay. W, measure by distance, para asegurarme que todos los vértices quedan cosidos donde les toca. No me termina de convencer este loop de aquí. Deselecciono lo que no quiero mover y lo desplazo. W, measure by distance. Y veo. Esto por aquí es un loop. Pero tampoco me termina de convencer. Esto por aquí. Con dos veces la G puedo desplazar. W, measure vértices by distance. Este vértice aquí me lo puedo llevar para arriba. Si no quiero tener que estar haciendo todo el rato measure by distance, aquí tengo esta opción que cuando junte dos vértices automáticamente me los coserá. Con esto hay que ir con cuidado porque si no va a coser cosas que no tocan. Bien, ahora selecciono este vértice de aquí y este de aquí. No, este de aquí arriba. ¿Vale? Con la J me hace como un corte, ¿vale? Me hace una conexión y con la G lo puedo ir desplazando, ¿vale? Busca básicamente cortar todas las intersecciones que se cruzan entre el punto A y el punto B que le estamos indicando. De esta manera quería acabar de ajustar. Tengo el snap activado, me lo quito para que más o menos me hiciera ese loop. W, bueno, sí, ya lo tengo activado. Alt J para que lo que está triangulado se destriangule. Y aquí, por ejemplo, esto lo voy a eliminar porque no me está convenciendo cómo está quedando. X vértices, seleccionaría todo esto de aquí, haría una extrusión y ahora con el snap, este vértice de aquí, aquí y este vértice de aquí, aquí. Selecciono todo, measure by distance. Selecciono por aquí, voy añadiendo la geometría que me pueda hacer falta y aquí veo que me falta ya solo esto. Ese no era el vértice que tengo que coger, este sí. W, measure by distance. Y ahora aquí le puedo añadir un symmetrize, mesh, symmetrize. Para que tanto la parte derecha como la parte izquierda sean iguales y así evito tener triángulos, que más o menos me queda esto de aquí, que subiéndolo para arriba, en principio ya debería estar más o menos. Lo que puedo hacer con estas piezas de aquí que no termino de... Escala Z0 y las recoloco un poco sin el snap para que más o menos queden ajustadas. Escala Z0. Escala Z0. Esta geometría me da un poco más igual porque tampoco me está aportando forma. Entonces, mientras tenga todo sentido, que ahora mismo no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Porque toda esta parte interior tendría que ser completamente plana. Escala y 0.
más o menos. Seleccionamos todo, Mesh Symmetrize, y puedo hacer lo mismo que he hecho antes. Como todo esto de aquí es como si cambiara de material o queremos que se marque mucho, Control E, Mark Sharp. Así se ve un poco mejor. Otra vez un Symmetrize. Y así ya queda completamente marcada esa parte. Si queremos que por ángulo o por lo que sea se vea también la parte del giro, ¿vale? Donde hacemos esta parte de aquí, pues podemos realizar el mismo proceso. Lo seleccionamos todo, Control E, Mark Sharp. De esta manera se ven ambas partes. W, W no, tengo acceso rápido. Se me traes, ¿vale? Y aquí porque nos está cogiendo bien el ángulo, pero se podría reforzar también. Vale. Lo siguiente sería el sistema que tiene de agarre la pieza. Básicamente lo que tenemos en la parte posterior aquí es una cara y a partir de aquí vamos a generar una cinta. Shift D para hacer una copia, con la P lo separamos. La cinta ha de ser algo más estrecho, con control 1 desde la parte trasera. La voy a escalar un poco. Control E, Clear Sharp, porque ahora mismo los Sharps nos dan bastante igual. Voy a buscar reducir esto un poco. Y lo siguiente que tendré que hacer para ir viendo cómo va quedando sería añadir un Solidify. Solidify, como lo que nos está haciendo es una extrusión, de esta manera me puedo poner seleccionándolo toda la parte inferior, pues si me va a quedar bien, de la vista lateral, e intento hacer la forma que tenemos, porque por cada extrusión ya directamente me irá dando aquí una extrusión y para abajo. Seleccionado todo el objeto, lo que puedo hacer ahora es un smooth. Vale, por vértices, por si no, no tengo la opción de smooth, smooth vértices. Vale, aquí está muy, muy grande con 1 o 2. Ya nos relaja bastante el objeto y empieza a tener mejor esa forma que nos interesa. Ahora selecciono las caras que quiero que estén, que serán estas dos, escala y 0. De esta manera quedarán planas. Y si quiero que tenga algo más de detalle o que se vea más ancho, pues le puedo añadir más. Y en todo caso, escala Z0 y le puedo hacer otra extrusión y alargar un poco más para que tenga un poquito más de coherencia. Escala Z0 y otra extrusión por aquí para que tenga un poco más. Luego las bandas laterales, escala X0, seleccionando la escala X0. Y así ya queda completamente recto, aunque dé la sensación de cuerda. Luego lo que tiene, o lo que veo que tiene, es aquí una especie como de soporte de agarradera. ¿Vale? Control 1 para ver la parte trasera y para hacer la agarradera esta, la podría hacer de diferentes maneras. Yo creo que la mejor opción es empezar de un círculo. Le voy a poner un 12. Rotar X 90. X, ¿no? Vale, sí. Rotar Z, rotar X 90. Vale, con la Z lo veo. Lo escalo y procuro que la agarradera quede a la altura que quedaría la mano. Si pasamos el brazo, la idea es que se cogerá por aquí. Ya miro que tiene que estar pues, como en esta parte superior. Le hago una extrusión. Control 3. Le puedo hacer una extrusión. Rotarla a 45 grados para que me dé el margen de curvatura. Luego escalar y escala Z0. Y a este objeto lo que le puedo hacer es un Mesh Symmetrize, pero en este caso de Z positiva a Z negativa. Y así ya tengo la agarradera. ¿Qué pasa?
no tendría que estar sobrepasando por la parte frontal. Selecciono y me lo llevo para atrás, procurando que sí quede dentro, pero que no sobresalga por la parte frontal. Si queremos que una parte quede más rígida y otra más curva, pues habrá que ir ajustando la geometría. Pero bueno, básicamente, Object Shaders. Así, más o menos ya. No me termina de convencer el ángulo. X Edge Loop. Lo subo un poco, lo escalo. Y Control V. Unas cuantas iteraciones, pues lo puedo hacer algo más suavizado. Aunque ha quedado como muy ancho. Escala en X un poco. Escala en Y. Subimos un poco en Z. Vale, si me traes. Así queda un poco más agarradera. Igualmente estoy viendo que no se está como muy junto. Vamos, yo lo vería un poco incómodo. Pero esto ahora mismo creo que es un tema del tamaño del escudo, porque lo tendría que escalar en X un poco para que quede más ancho y de esta manera tenga algo más de espacio. Luego, esta pieza de aquí la podemos estirar un poco más para que más o menos tenga la altura de la cinta. Esta geometría de aquí no nos está aportando nada. Y luego lo que tiene aquí es como una especie de cobertura. Con la P lo pasamos a otro objeto donde esto le digo escala Z0, escala Z0, escala en Y. Y aquí en realidad no solo sería una cinta, porque esto luego lo que le podría hacer sería añadir un Solidify que vaya en negativo o positivo. Aquí. Y lo interesante en todo caso es que como son diferentes piezas, aquí le voy a hacer, no me lo ha querido hacer, ¿vale? Pues tendría que hacerlo por loop, supongo. Y ahora todas desde individual origins les puedo hacer una escala en Z para que se vea más como esta especie de agarradera. Que en realidad no es tan simétrica, es un tanto más irregular, pero bueno, por ahora como base estaría, o bueno, no estaría mal. Bien. Mm, 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 mm. A ver, quiero ver si sería capaz de hacer esto. Sí, soy capaz de darle el detalle. Como esto es un loop, ¿vale? Lo que veo es que hay algunas versiones que tienen como una pequeña elevación en esta zona, ¿vale? Tienen como esta especie de relieve. Entonces lo ideal sería, porque así tendrá algo más de forma, intentar darle ese detalle. Que básicamente sería añadir aquí esta geometría, creo, sí, ¿vale? Ah, estoy pensando cómo hacerlo. Bueno, básicamente en estas piezas habría que hacer una extrusión y acabar de juntarla. Aquí se ha vuelto un poco tarumbilla. Hacer la extrusión en las normales. Entonces, control Z. Vale, lo haré de esta manera. Generaré este pequeño espacio. Así podré eliminar estas caras que lo componen para luego ir haciéndolo por extrusiones.
¿no? Solo estas. X faces. ¿Vale? De esta manera, lo que tengo que hacer aquí es una extrusión. Doble medio by distance. Vale, cuando se pone a hacer el imbécil. Vale, pues están supongo que con el median point me lo hará bien, digo yo. Vale. Juntamos los vértices a las posiciones que tocan, en este caso Shift-I, para que no me lo modifique en profundidad. 7, 1. Y con 2 veces la G puedo acabar de ajustar donde me interesa. Measure by distance. Que hay que intentar que esto quede más o menos recto. G, Shift, I, para que me lo coloque a la altura que toca. G, Shift, I, G, Shift. Vale, de esta manera con la F puedo acabar de cerrar y así tiene ese detallito de ahí, que tampoco termina de estar del todo recto. Uno. Más o menos, creo que no ha quedado mal. Puedo hacer aquí esta extrusión. Puedo hacer aquí esta extrusión. Luego esto se junta aquí, si me hace caso. Vale, estoy haciendo extrusiones en lugar de mover. Selecciono esto con la G. Hago una extrusión. Selecciono el siguiente. Hago otra extrusión. Junto con la G. Selecciono todo. W, measure by distance. Con la F acabo de cerrar. Bien, así de esta manera tenemos ahí ese detalle. Mesh Symmetrize, que ahora se quedará activado el Z, que no es lo que nos interesa de más X a menos X. De esta manera tanto derecha y izquierda están iguales. Y en todo caso, lo que he visto que nosotros lo he hecho diferente. Esto con 2 veces la G nos lo ajusta un pelín más. Y no queda mal tampoco. Mesh Symmetrize. Bien. Pero. Bueno, no. Esto se tendría que hacer al final, iba a decir, digo. En realidad, claro, el escudo ahora mismo es literalmente plano, no queda bien, ¿vale? No es interesante. Entonces, primero me gustaría añadirle el resto de detalles, pues si nos fijamos, pues bueno, hay cositas que van a llevar un rato y todo, entonces si lo deformo ahora no va a quedar bien, pero ya lo explico. Como el escudo está completamente plano, yo puedo utilizar un Simple Deform y indicarle en qué ángulo quiero que me haga un blend, por ejemplo, ¿vale? Pero no es lo que me interesa, el twist, perdón, un blend es lo que me interesa, porque lo que va a hacer es deformar. Por ejemplo, si le digo en Z, ya vemos cómo directamente me va a coger la angulación que nosotros le indiquemos, aprovechando la geometría que tiene. Por ejemplo, una angulación de 45 ya le da esa curvatura que le da ese interés. Pero como esto es un modificador, podemos tenerlo y no verlo. Lo que tendría que hacer después será acabar de ajustar, pues eso, la agarradera y la correa. De esta manera tendremos ya la forma del escudo. Pero lo interesante ahora es acabar de dar o de hacer todos los detalles que necesitamos. Guardo, porque hace un rato largo que no he guardado. ¿Vale? Reviso, por ejemplo, aquí lo que que ha quedado en el aire al final es marcar los sharps. Otra vez, porque que los tiene marcados, vamos a aprovecharlo. Control E, Mark Sharp, Mesh Symmetrize. Así nos aseguramos que se vea bien con sus cortes, sus diferencias de alturas y de todo.